¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciables amigos? Es un privilegio volverles a saludar a través de este medio, esta plataforma de YouTube. Ustedes pueden compartirlo con sus amigos, con sus contactos y sobre todo suscribirse a esta cuenta. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Usted se preguntará que este hermoso libro en algún momento muchas personas lo han estado tratando de contradecir o han intentado tratar de querer ir en contra de todas las enseñanzas de la Biblia. Pero en esta oportunidad vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar y nos van a inspirar a cada día a aferrarnos a lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Así que quiero invitarles a que podamos leer en nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 21, dice de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queridos amigos, este texto bíblico nos enseña que todos los profetas en algún momento dieron advertencias, dieron algunas enseñanzas, pero no fueron opiniones propias de ellos, sino que eran enseñanzas, eran guiadas por el Espíritu Santo. Además, la palabra del Señor nos dice en el segundo libro de Timoteo, en su capítulo 3 y el versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. La palabra del Señor, apreciables amigos, tiene un gran beneficio para la vida de nosotros hoy, los seres humanos. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, vamos a tener una vida sin ninguna instrucción, vamos a tener una vida sin rumbo. Pero si nosotros tomamos la palabra del Señor como el manual para guiar nuestra vida, vamos a ser hombres sabios, pero sobre todo vamos a ser hijos guiados por Dios. También en el libro de Salmo, en su capítulo 119 y su versículo 160, dice la palabra del Señor de esta manera: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que la palabra del Señor desde el principio siempre ha sido verdadero. La palabra del Señor siempre ha contenido cosas que son correctas, así que no podemos contradecirlas, ni tampoco vamos a estar debatiendo quién tiene la razón sobre alguna cita o algún texto bíblico, porque la palabra del Señor, ese no es su objetivo principal. También vamos a encontrar en la palabra del Señor, en el libro de Salmo, en su capítulo 12 y el versículo 6 y 7, nos demuestra que la palabra del Señor va a ser preservada hasta el fin del mundo. Así que la palabra del Señor dice en el libro de Salmo, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. Así que, apreciables amigos, la palabra del Señor, Dios mismo se va a encargar de preservarla. Han pasado muchas generaciones, han pasado muchos años. ¿Cuántas personas han intentado eliminar completamente las Sagradas Escrituras y no lo han logrado? ¿Saben por qué? Porque Dios es el que se ha encargado de preservarlo y ha usado también hombres para poder cuidar este hermoso libro. Así que en toda la historia hemos visto, si nosotros hacemos un pequeño retroceso algunos años atrás, nos vamos a dar cuenta que en el año 1500 hubo una gran persecución hacia aquellas personas que proclamaban la palabra del Señor, aquellas personas que escribían la palabra del Señor sobre páginas y lo compartían con otros, pero nunca lograron erradicar la palabra del Señor. En los últimos días intentarán de hacer lo mismo, pero no lo lograrán, porque Dios es el quien va a preservar
su palabra. Así que en el libro de Mateo, en su capítulo 24 y el versículo 35 dice: mas la tierra y los cielos pueden pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Así que, queridos amigos, llegará un momento donde este mundo va a ser destruido, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, hasta cuando el Señor también se manifieste por segunda vez a esta tierra. Así que, mis queridos amigos, no pensemos que la palabra del Señor solo va a durar por un poco de tiempo. La misma palabra del Señor dice que va a ser una escritura que va a durar eternamente, porque el quien lo escribió, el quien lo reveló, el quien lo inspiró, es también eterno. También podemos encontrar en el libro de Romanos, en su capítulo 15 y el versículo 4, y dice de esta manera, el apóstol Pablo le dice a sus oyentes en Roma, de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Saben, mis queridos amigos, en este mundo donde nos encontramos hay tanta maldad, hay tanta tristeza, hay tanto pecado, pero ¿saben algo? La palabra del Señor siempre nos ha dado una esperanza, siempre ha dado un camino, una solución para aquel que en algún momento se siente destrozado, se siente herido. ¿Por qué razón? Porque en algún momento nosotros vemos a través de los escritores de la Biblia que ellos plasmaron sus experiencias en las Sagradas Escrituras y Dios se los reveló. ¿Para qué, mis queridos amigos y hermanos? Para que nosotros también podamos aprender de esas experiencias, para que nosotros no también cometamos los mismos errores en desobedecer la palabra del Señor, sino que siempre estemos sujetos a obediencia a lo que Dios nos indica a través de su palabra. Así que la palabra del Señor tiene un propósito, y es ayudarnos a cada día aprender y a cada día depender de nuestro Salvador Jesucristo. Más que eso, también la palabra del Señor nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3 y el versículo 15, nos dice que la palabra del Señor nos ayuda también a ser sabio para alcanzar la salvación. Pablo le dijo a Timoteo que desde cuando Timoteo era pequeño, Timoteo siempre fue instruido con la palabra del Señor. Su abuela, su madre, utilizaron las Sagradas Escrituras para educar a este joven, pero sobre todo para prepararlo para enfrentar las cosas que tenía que sobrepasar en este mundo y también en el tiempo en que vivía Timoteo. Así que la palabra del Señor es útil para nosotros, apreciables amigos. Así que también la palabra del Señor nos indica que desde mucho tiempo atrás, los judíos usaban las Escrituras para poder enseñarse ellas, para instruir también a sus hijos y a su familia. Por eso el Señor Jesús en el libro de Juan, en su capítulo 5 y el versículo 39, le dice a todos los oyentes en ese momento, le dice: ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien en escudriñar las Escrituras, porque realmente las Escrituras son las que hablan de mí, son las que dan testimonio de mí. Pero ¿cuál es el problema?, decía Jesús a sus oyentes. Ustedes comprenden bien las verdades de las Sagradas Escrituras, pero no quieren aceptarme a mí, a quien realmente las Sagradas Escrituras hablan y dan testimonio. Qué gran tristeza, ¿no, apreciables amigos, en esta oportunidad? ¿Cuántas personas estudian la Biblia, saben mucho de la Biblia, pero no quieren aceptar a Jesús? No quieren reconocer a Jesús como su Salvador personal. Hasta inclusive nos atrevemos a decir que Cristo Jesús no es parte de la divinidad. Pero, mis queridos amigos, la palabra del Señor nos indica que nosotros debemos de utilizar la palabra de verdad de una buena forma. ¿Sabe por qué? En el tiempo en que vivimos hay tanta confusión. Hay muchas personas que utilizan las Sagradas Escrituras para poder confundir a otras personas. Utilizan las Sagradas Escrituras para engañar a otras personas.
Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué sucedería, mi querido amigo y hermano, si en alguna oportunidad usted usa de una manera incorrecta la palabra del Señor para engañar a otros? Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, ¿cuál será su recompensa? ¿Cuál será la paga de sus obras cuando el Señor Jesús venga? Ojalá que sea haber enseñado y usado bien la palabra de verdad y no usarlo de una manera incorrecta. Así que yo le animo a seguir usando bien la palabra del Señor de una manera correcta. Así que también la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, en su capítulo 16 y el versículo 13, también dice que las Sagradas Escrituras también serán de bendición para nosotros solamente cuando el Espíritu Santo pueda usarnos y pueda ayudarnos a convencernos. Dice el libro de Juan en su capítulo 16 y el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Saben, queridos amigos, cuando alguien predica la palabra del Señor y es usado por el poder del Espíritu Santo, esa persona muchas veces no habla por sí misma. Esa persona no habla porque de él salen esas opiniones, no, sino porque ha sabido utilizar las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo le está revelando las palabras que ha de decir. Así que cuán importante es que nosotros también seamos utilizados por el Espíritu Santo, y no solamente por hablar o decir las cosas, sino también ser utilizado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es clave al momento de exponer y enseñar las Sagradas Escrituras. En el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 2 y el versículo 13, dice el apóstol Pablo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que cuando nosotros expongamos la palabra del Señor, cuando usemos la palabra del Señor, no lo tenemos que acomodar a nuestra conveniencia, sino que tenemos que acomodarlo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos indique. Y no vamos a enseñar de acuerdo a enseñanzas humanas. Lamentablemente en este tiempo, ¿cuánta gente intenta querer someter o intenta imponer sus opiniones, sus enseñanzas a lo que las Sagradas Escrituras enseñan? No caigamos en ese error, mi querido amigo y hermano. Estudiemos la palabra del Señor. Ahora, para que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, debemos de tener también un principio. Tenemos que tener alguna regla o una fórmula cómo poder estudiarla. No podemos usar textos bíblicos fuera de su contexto o fuera del marco en que está hablando ese pasaje bíblico. Tenemos que saber utilizarla y saber presentar la verdad a aquellas personas que están sedientas de la palabra del Señor. Y el profeta Isaías, en su libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, dice de esta manera: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los recién nacidos? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Saben? Esta enseñanza a través del profeta Isaías nos da a entender que la palabra del Señor hay que estudiarla de una manera minuciosa. Hay que estudiarla con mucho cuidado, con mucha cautela. ¿Saben por qué? Porque podemos utilizar algunos textos fuera de su contexto y podemos confundir a muchas personas. Debemos de estudiarla de una manera cuidadosa, porque no estamos enseñando la palabra del Señor
a recién nacidos. Estamos enseñando la palabra del Señor a personas con entendimiento, con conocimiento y con raciocinio. Y por eso Dios nos invita a ser buenos instrumentos para enseñar su palabra. Además, mis queridos amigos, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús hizo una expresión para poder animar a todos sus oyentes y sobre todo suplicar al Padre. Y el Señor Jesús dijo en el libro de Juan en su capítulo 17 y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor contiene cosas verdades, contiene la verdad. Además, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la Biblia, desde el principio hasta el fin, siempre ha estado hablando de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por último, mis queridos amigos, ya estamos a punto de culminar con este pequeño estudio. En el libro de Juan, en su capítulo 7 y el versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Saben cómo nosotros podemos estudiar la palabra del Señor? Tenemos que tener una mente abierta, tenemos que estar dispuestos a aprender cada día de la palabra del Señor y no cerrarnos en un frasco allí donde nos quedemos con una sola idea. Hemos de estar abiertos a verdades que la palabra del Señor nos enseñan cada día. Y por eso el Señor le dijo: prueben si lo que yo enseño viene de Dios o yo estoy hablando de mí mismo. Y entendemos, queridos amigos, que Dios utilizaba a Cristo Jesús cuando vino a esta tierra para enseñarnos su carácter de amor. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos? En el último libro de la palabra del Señor, la Revelación o el Apocalipsis, en su capítulo 22 y el versículo 18 y 20, nos dice de esta manera. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro anhelo y nuestro deseo, mi querido amigo y hermano, en esta oportunidad? Estudiemos la palabra del Señor. No añadimos más de lo que ya está escrito. No somos nosotros los que hayan escrito este sagrado libro. Dios lo ha revelado a través de sus profetas y nosotros hemos de obedecer y debemos de dejarnos guiar por la palabra del Señor. Porque si nosotros le vamos a añadir algo a la palabra del Señor, nosotros no vamos a tener parte con el Señor Jesús. Si nosotros le quitamos algo a la palabra del Señor, también no vamos a tener parte con el Señor. Hemos de decir lo que está escrito. Hemos de predicar lo que el Espíritu Santo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, hemos de sujetarnos a esa esperanza que la palabra del Señor nos dice, esperando a nuestro Salvador, Cristo Jesús, venir por segunda vez. Dios te bendiga y que este pequeño estudio pueda ser de bendición para tu vida. Saludos.